¿Qué tal? Mucho gusto en saludarles en este jueves, un jueves muy especial. Tenemos muchas razones para estar muy felices. Pues bueno, es un jueves muy especial. Estoy muy contenta como todos los jueves, ¿no? A esta hora tenemos una cita importante, pero hoy especialmente quiero felicitarte y agradecerte tu entusiasmo, tu lealtad y tu compromiso con nuestra hermosa Just. Realmente estamos muy contentos porque todo parece indicar que fue una super semana 33. Muchas gracias y felicidades por esta semana 33. Y bueno, otras de las razones muy importantes para estar muy contentos este jueves es porque hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que está muy relacionado, muy empapado y que es súper conocedor de todo lo que estamos viviendo, de este tema que nos es importantísimo a todos conocer más, saber más y procurar tomar todas las medidas necesarias para prevenir en la medida de lo posible el contagiarnos. Hoy vamos a tener a un doctor especialista quien nos va a hablar de todo sobre el COVID. Entonces, bueno, pues lo voy a presentar. Por aquí tengo sus credenciales. Ustedes ya vieron un poco, ya les platicamos un poco de él. Él es el doctor Luis Septién, es médico internista y es neumólogo, es consultor para la Organización Mundial de la Salud y para la Organización Panamericana de la Salud. Perdónenme. Es profesor adjunto en la Universidad La Salle y miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología, Cirugía y Tórax. Además, tengo la fortuna de conocerlo. Él nos ha ayudado en estos momentos tan complicados, ¿no? A poder salir adelante con familiares y amigos que desafortunadamente se han contagiado. Y bueno, les voy a contar algo muy rápido. Que dije, algún día este doctor nos tiene que platicar sobre el COVID. Cuando llego por primera vez a su consultorio, porque mi marido se había contagiado hace un año, lo primero que nos dice es, huelen a Eukasol. Obviamente yo dije, este doctor sí que sabe. Así que bueno, pues doctor Luis, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. De verdad es que te lo agradezco mucho porque sé cómo está tu agenda más en estos momentos que estamos viviendo y agradezco que estés con nosotros y seguramente las 1,200 personas que en este momento están conectadas estarán igual de contentas que yo. Muchas gracias y te dejo este maravilloso foro. Claro que sí, Mari Carmen, muchas gracias y gracias por la presentación. Y pues un gusto estar hoy aquí con ustedes y poderles platicar un poquito de la experiencia y lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en relación al tema de COVID. Y pues sin más preámbulo entraremos en la charla, ¿no? Entonces, ya Mari Carmen me hizo el favor de presentarme. Estos son mis conflictos de interés. Ok, entonces, ya sin más preámbulo entraremos a los puntos que voy a tratar hoy durante la charla. Será el origen del COVID, cómo empezó todo el problema, desde cuándo, epidemiología de la enfermedad y capacidad de los recursos que tenemos en nuestro país para tratar la enfermedad, cuál es el abordaje que normalmente hacemos en el consultorio, cómo se presentan clínicamente los pacientes y un algoritmo diagnóstico de las pruebas que debemos de solicitar, que a veces eso quedan muchas dudas, qué pruebas pedir y qué pruebas no, en una forma sencilla y práctica para que ustedes lo capten bien, el estudios de imagen y laboratorios que les debemos de pedir a los pacientes y después entraremos una parte de tratamiento que es muy interesante porque como ustedes saben no hay un tratamiento específico para la enfermedad, qué papel juegan los broncodilatadores y algo que me ha gustado mucho y que gracias a Mari Carmen me he puesto a investigar un poquito más, el efecto de la aromaterapia, si realmente la aromaterapia en COVID juega un papel importante. Cerraremos con un tema que es el de más actualidad y el que creo que me preguntan más en las últimas fechas, que son las vacunas, y terminaremos con algunas conclusiones enfocadas a cómo de seguirnos, cómo prevenirlos y cómo seguirnos cuidando para COVID. Entonces, recordar un poquito la fuente, cómo empezó todo este problema. Este problema empezó aproximadamente, y no sé si lo recuerden, en la ciudad de China, de Wuhan, el 9 de noviembre de 2019. Digamos que este fue el punto básico. Wuhan es una ciudad Wuhan es una ciudad en el mero centro de China, es una ciudad
importante, a lo mejor muchos no lo habían escuchado antes, pero pues es una ciudad industrializada y donde se piensa que empezó todo fue en un mercado de pescado y en un mercado donde había animales de diferentes tipos, ¿no? Entre ellos este famoso pangolín, la civeta, el murciélago, que es donde se piensa. Entonces hicieron algunos estudios en relación a una secuencia de genomas virales. Los resultados fueron que en conjunción con otros reportes demostraban que el 75-80% eran idénticos al SARS-CoV y aún más estrechamente relacionados con varios coronavirus de murciélago. Este coronavirus en el murciélago, muy probablemente este murciélago se infectó, mutó el virus y después una persona que consumió este murciélago fue. En algunos casos hemos escuchado muchas teorías diferentes de esto, pero pues creo que este es el origen de todo. Cuando lo hemos analizado, estudiado, el origen de todo es en esta ciudad de China, ¿no? ¿Y qué pasa después? Bueno, recordar que este virus es un virus asociado al brote epidémico que se originó en la ciudad de Wuhan y se designó como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. También lo podrían ustedes escuchar o entender como SARS-CoV-2. La enfermedad ahora en la actualidad se denomina oficialmente COVID-19. Recordar brevemente las estructuras que tiene un virus. Por ejemplo, vean, unos puntos importantes son esta glicoproteína de pico de superficie. Es muy importante, vean este piquito amarillo con forma como de lado. Es importante porque entra específicamente al receptor de la célula, a la célula epitelial respiratoria, o sea, al tejido pulmonar y lo infecta. Y es así como se va reproduciendo este virus dentro de nuestras células. Los virus son unos microorganismos muy inteligentes que tienen proteínas de membrana, tienen nucleoproteínas, transmiten su información genética a través de RNA, tiene una envoltura de membrana y unas sustancias que se llaman aglutinina esterasa, ¿no? Entonces, es más o menos como para tener una idea de cuáles son los componentes de un virus, que vean que es un microorganismo extremadamente pequeño, pero muy, muy inteligente, con la capacidad de estar cambiando, mutando constantemente, saliendo nuevas cepas, y eso es a lo que nos estamos enfrentando en la actualidad. Recordar un poquito la parte de epidemiología. Esto es a nivel mundial. Número de muertes totales en el mundo. Hasta el 16 de agosto iban 4.3 millones. Casos confirmados en el mundo, 207.2 millones. Y en los últimos días, la última figura era una tendencia hacia la alta, 7.461 muertes al día, 442.119 muertes, nuevos casos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿de esto de qué nos está hablando? Que pensábamos que la pandemia iba disminuyendo y la realidad es que en este momento todavía no hemos llegado a ese punto. Vean, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, tomó aproximadamente 10 semanas para tener de 30 a 60 millones, pero y después tomó mucho menos tiempo, ¿no? 106 semanas de 120 a 150 millones de casos, ¿no? Este es el caso de muertes y vemos cómo se van incrementando. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que la capacidad que no hemos, o la incapacidad para detener al virus, sobre todo la propagación, ha hecho que este virus se haga más fuerte y que en diferentes partes del mundo vayan saliendo nuevas cepas que son las que nos han contagiado en la actualidad. Les enseño este mapa. Vean ustedes exactamente cuando empezó la pandemia y vean cómo los países iban incrementando, cómo Estados Unidos casi siempre ha estado a la cabeza, Brasil, Rusia, India, de ahí aparecimos nosotros también, el número de casos, y estos son el número de casos de acuerdo al día, y lo vamos a hacer hasta el 16 de agosto. Vean ustedes el número de casos, cómo se va incrementando. Estados Unidos, India después a la cabeza. Esto ya es en enero, cuando tuvimos los picos más fuertes de la pandemia. Y vemos, por ejemplo, vean abril, Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Turquía, Rusia en relación a casos. Ahí tal vez ya nosotros nos quedamos un poquito atrás. Y al día 16 de agosto, esos son nuestros números reales. Número de casos más importante en el mundo, Estados Unidos, la India, tercer lugar Brasil, y después vienen algunos países europeos como Rusia, Francia, Reino Unido, Turquía, y de la parte de América, Argentina, Colombia sobre todo, ¿no? Vean qué es lo que ha sucedido en México. ¿Por qué decimos que este es el tercer pico de la pandemia? Si ustedes recuerdan, el primer pico importante fue el 20 de julio del 2020, donde tuvimos 9.063 casos. El punto más álgido de la pandemia de este año fue 21 de enero del 21, con 22.339 casos. Y hasta el día 16 de agosto había 7.172 casos en un día. Sin embargo, esta cifra
el día de ayer sobrepasó los 25,000 casos, más o menos aproximadamente 28,000. Entonces, al día 16 de agosto del 2021 teníamos en México 3,108,000 casos, 438, y defunciones 248,652, ¿no? ¿De qué nos habla esto de estos tres picos? Nos habla de que lamentablemente todavía no hemos podido controlar la pandemia y es por eso que seguimos viendo muchas cosas relacionadas al COVID. Pero ¿cuál es la capacidad que tenemos en México para enfrentar al coronavirus? ¿Qué es lo que ha sucedido? Vean, por ejemplo, ustedes en estas tablas, cuántas unidades de terapia intensiva tenemos aquí en este trabajo. Tomaron en cuenta IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex, Sedena y la CEMAR. Estos son el número de casos y con lo que contamos, ¿no? Unidades de terapia intensiva totales, camas hospitalarias, 49,000, camas de urgencias. Algo muy interesante es cuántos ventiladores mecánicos tenemos en el sector salud. Y la verdad es que si vemos un país es de más de 120 millones de personas, tener 5,500 ventiladores, la realidad es que son muy pocos. Monitores, rayos X, oxímetros, esto solo en de infraestructura, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que a lo mejor no hemos estado lo suficientemente preparados, no tenemos el equipo médico como para atender a toda la población si esto se saliera de control. Y lo vimos en el momento. Vean las capacidades instaladas en las unidades médicas de los servicios estatales de salud, unidades médicas con urgencias de hospitalización. Vean algo que llama mucho la atención, por ejemplo, en mi área, que son camas en áreas de neumología, solo 160 camas, camas de cuidados intermedios 952, en infectología, que también juega un papel muy importante en esta enfermedad, 61, ¿no? Entonces, obviamente, pues nos seguimos quedando bajos para la capacidad que tenemos. Aquí ya también se toman los servicios médicos privados, un primero, segundo y tercer nivel, que también el número es considerable, pero si ya hacemos la suma de total de unidades, de consultorios y de camas de hospitalización, pues estas son las cifras reales, ¿no? 33,000 unidades, consultorios totales, tomando la pública y la privada, 82,000, y el total de camas de hospitalización, 121,435, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que tenemos un déficit de camas y de atención médica todavía. Entraremos un poquito más al tema del SARS, de cómo actúa, cómo infecta las células. Ya les enseñaba cuál era la estructura del virus. La transmisión ocurre de pacientes con una enfermedad reconocida y algo muy importante también es que los pacientes asintomáticos también pueden contagiar. Este SARS-CoV-2 entra a través de un receptor celular. Ese piquito que les enseñé que tenía el virus entra a través de ese receptor y se llama este receptor AC2 y se pega al virus y es como se infectan las células y se empiezan a... Vean este dibujo, se llama microscopía electrónica. Este es el tejido pulmonar, la parte verde, y estas bolitas azules es el virus. Y vemos aquí exactamente cómo el virus está entrando al tejido pulmonar de una persona y cómo lo está infectando. Aquí están esas bolitas y esos receptores que les digo para que este virus se pueda pegar, se pueda unir al tejido del pulmón y lo pueda infectar. ¿Y ahora qué sucede desde el punto de vista clínico? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo que yo puedo hacer para diagnosticar un paciente? Para hacer el diagnóstico pueden seguir varias vías. Número uno, yo tengo un contagio y esto puede suceder aquí. Cuando tengo un contagio, algo muy importante es establecer el diagnóstico del paciente. El diagnóstico lo estableceré mediante una prueba de elección, que es una prueba de PCR, que es el ideal para hacer. Más adelante hablaré de este tema de las pruebas. Es importante que nosotros veamos en qué estadio se encuentra el paciente, darle un pronóstico y algo muy importante es estar monitorizando a los enfermos. Ya después que el paciente se recuperó, entonces aquí yo puedo evaluar su estado inmunológico y hago pruebas de anticuerpos, ya sean IgG, IgM o anticuerpos totales para saber si el paciente ya generó inmunidad. En la primera parte de la pandemia, ¿cuáles han sido los síntomas más importantes o lo que vimos más frecuentemente? Los datos clínicos, fiebre, era muy común que los pacientes tuvieran fiebre, vean, de 77 a 98%. La tos, algo característico de la tos es que era una tos seca. Sensación de falta de aire en un 30 a 31%. Fatiga, expectoración no era un síntoma común, 27%. Dolores musculares, dolores de cabeza. En algunos pacientes se presentó diarrea. Y un dato muy característico en el aspecto clínico fue la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Casi cuando un paciente nos decía,
en el consultorio que tenían este síntoma, ya casi dábamos por hecho que el paciente tenía o que era positivo a COVID. ¿Y qué sucedía con la enfermedad? Entonces, ¿cómo le podíamos decir al paciente? Obviamente, esto generaba incertidumbre y el pensar, bueno, me voy a poner mal, me voy a morir, me va a dar neumonía, me van a hospitalizar, y a lo que todo el mundo le teníamos mucho miedo era que nos intubaran y que ya no saliera yo de la intubación, ¿no? Entonces, algo afortunadamente, vean, en porcentajes, un porcentaje permanecían asintomáticos, el 80% presentaban una enfermedad leve, con una infección que le decíamos que era subclínica, por ejemplo, tenían datos como de una infección respiratoria aguda, parecido a un cuadro gripal, pero cuando los revisábamos ya en el consultorio podían tener algún cuadro de neumonía leve, y estos cuadros de neumonía leve los mandábamos a casa y les dábamos tratamiento en casa. Después del 13 al 16% los pacientes podían presentar una neumonía más severa, moderada severa, que se manifestaba clínicamente con falta de aire, aumento del trabajo respiratorio, los pacientes respiraban más rápido y los niveles de oxigenación, de oximetría empezaban a bajar. Como empezaban a bajar, eso condicionaba pues un problema más serio, porque entonces ahí decíamos, pues este paciente pudiera estar hospitalizado, deberíamos de hospitalizarlo. Y si hacíamos una radiografía de tórax, ya veíamos que tenía neumonía no en un lugar específico, sino en diferentes lugares. El 6% evolucionaba en una enfermedad crítica, ya con los niveles de, a pesar del oxígeno, niveles de oxigenación muy bajos, estado de sepsis, que es una infección severa, o un estado de choque que ameritaba pasar a cuidados intensivos, y también teníamos un porcentaje nada despreciable de casos mortales, y eso lo hemos visto. Vean la evolución de la enfermedad, signos y síntomas inespecíficos, como les decía, casos leves y moderados en un 80%, graves 15% y los críticos 5%. Ahora, ¿cuál era el abordaje o cuál es el abordaje que nosotros hacemos cuando nos llega un paciente con COVID en el consultorio? ¿Qué es lo que hacemos? Obviamente, pues hacer una buena historia clínica, hacemos una exploración física, hacemos una revisión de los estudios de rayos X y de laboratorios, le decimos al paciente qué tipo de COVID tiene, si está leve, si es moderado, si es severo, si se puede manejar en caso, se tiene que manejar en forma hospitalaria. Hacemos un plan de tratamiento y algo muy importante es el seguimiento, porque algo que veíamos o que vimos frecuente en esta pandemia es que un paciente que llegaba a lo mejor con una neumonía leve, al día o al día siguiente el paciente ya estaba complicado y ya tenía que bajar a terapia intensiva. Entonces, algo muy importante también era qué características deberían de tener los consultorios médicos. Como ustedes saben, algo a lo que nos enfrentamos, al menos lo puedo decir en mi hospital, es que muchos médicos no querían al principio ver pacientes con COVID. Incluso hubo colegas que cerraron el consultorio, que solo veían pacientes por videollamada porque tenían un poco de miedo de contagiarse, y sobre todo porque México fue un país que tuvo un índice de contagios en el personal médico alto e incluso una mortalidad alta. Entonces, estas eran algunas de las recomendaciones que nosotros buscábamos tener en el consultorio para que ustedes como pacientes se sintieran más seguros. Tapetes sanitizantes, botella de gel en el consultorio, el lavado de manos después de atender a cada paciente, desinfectar las manos en el escritorio varias veces a lo largo del día, tener un cubrebocas dentro del consultorio, desinfectar de una manera constante la sala de espera, evitar el saludo de manos a los pacientes y también portar una careta al atender pacientes. No había quien lo hacía más, quien lo hacía menos, pero siempre tratábamos de buscar la forma de que el médico, tanto nosotros como el paciente, estuvieran seguros en venir al hospital. Esto es una gráfica interesante porque esta gráfica contesta la pregunta de los pacientes de en qué momento me ponía yo mal o en qué momento se me puede agravar la neumonía. Entonces, lo que veíamos es que en un inicio teníamos una fase de infección inicial. Y esta fase de respuesta viral es cuando el paciente empieza a presentar síntomas que duraba entre 0 y 6 días. Entre el día 0 y 6, por ejemplo, en esta etapa el paciente podía tener fiebre, tos seca, un poco de diarrea, dolor de cabeza, cuerpo cortado, fatiga, malestar general. Después del día 6 podía venir esta fase pulmonar, no en todos los pacientes. Lo que buscábamos nosotros con los tratamientos es que el paciente se quedara en esta etapa. Algunos que progresaban, sobre todo al principio, cuando no sabíamos mucho del virus, los pacientes nos llegaban a las 2 semanas ya con neumonías severas, ya con pacientes que tenían falta de aire, baja de oxigenación, alteraciones en la radiografía de tórax en los laboratorios, y en algunos casos incluso en una fase, ya después de esos 12 días, si la neumonía sigue avanzando, los pacientes llegan a una fase que se llama hiperinflamatoria, donde hay una inflamación muy severa, ya hay un estado de choque,
hay malestar, se incrementan todos los marcadores inflamatorios y obviamente los pacientes en esta etapa ya pueden requerir cuidados de terapia intensiva y requieren intubación y ventilación mecánica. Entonces, algo también muy importante eran las comorbilidades que podían llegar a tener los pacientes. Por ejemplo, comorbilidades se refería a cuando nos llegaban los pacientes y tenían alguna otra enfermedad. Por ejemplo, de las diferentes tipos de enfermedades o comorbilidades que nosotros veíamos en los pacientes, eran hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, o sea, muchas insuficiencia renal, problemas de depresión, ansiedad, y esto nos condicionaba que los pacientes pudieran tener complicaciones serias. Es que comorbilidades se refería a algo muy importante, es qué enfermedades tiene un paciente que presentaba COVID y si tenía algún tipo de complicación o no. Por ejemplo, vean, este es un trabajo interesante de las muertes que sucedieron en la ciudad de Nueva York. No sé si recuerdan que hubo unos picos ahí fuertes en Estados Unidos y uno de los puntos clave fue la ciudad de Nueva York, una ciudad cosmopolita que llega gente de todo el mundo y que pues no se cuidaba. Y vean sobre todo los pacientes que tuvieron mortalidad. Está el 6 de abril del 2020, 86.2% de las muertes involucraban por lo menos una comorbilidad y las más frecuentes fueron hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos altos, enfermedades coronarias, enfermedad renal, demencia, enfermedades pulmonares como el EPOC, cáncer, la fibrilación auricular y la falla cardíaca, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos hablaba? Que los pacientes que tenían más riesgo de morirse eran los que tenían mayor número de enfermedades, ¿no? Aquí lo veíamos también, cualquier condición, las tasas de hospitalización eran mucho más elevadas en los pacientes que tenían enfermedades crónicas, 40.5, contra los que eran relativamente sanos, era un 9%. Ahora entraremos a esta parte del algoritmo diagnóstico, las pruebas. Esta es una prueba que me hacen muy común. Doctor, ¿qué prueba me hago? ¿Prueba de PCR, prueba de anticuerpos o prueba de antígeno para COVID? ¿Cuál hago? Entonces, recordar un poco, lo explicaré brevemente cada una. La prueba de PCR nos detecta fragmentos del material genético del virus. Es recomendada cuando tienes o no tienes síntomas, cuando tienes contacto con alguien y el virus está incubando. El momento que se esté incubando, el PCR pudiera salir positivo. Este se realiza con un hisopo, que como a todos los que nos hemos hecho pruebas sabemos que es una prueba dolorosa, pero es una prueba que una vez que sale positiva, la seguridad de que es positiva es prácticamente del 100%. La prueba de anticuerpos, ¿a qué se refiere? Anticuerpos es una prueba, detecta, como bien dice el nombre, se recomienda para saber si tuviste COVID o no y si generaste una respuesta inmunológica. Esta prueba se hace con sangre, digamos, la hacemos para saber si el paciente ya tiene defensas o anticuerpos. Y por último, la prueba de antígeno. Esta prueba de antígeno detecta las proteínas específicas del COVID y esta solo la recomendamos cuando un paciente tiene síntomas. También se realiza con hisopo y es una prueba que también una vez que es positiva tenemos un riesgo extremadamente alto de que el paciente sí realmente esté enfermo. Con estas pruebas de PCR o de antígeno normalmente es cuando decidimos darle tratamiento a los pacientes. Y no solo a veces hacemos esas pruebas, por ejemplo, muchas veces en nuestros pacientes con COVID les pedimos más estudios de laboratorio. Por ejemplo, hacemos biometría hemática completa, hacemos química sanguínea de 27 elementos y hacíamos a los pacientes que tenían neumonías unas pruebas especiales, que eran unas pruebas que les decimos marcadores de inflamación. Fibrinógeno, dímero D, PCR, procalcitonina, interleucina 6 y ferritina. Algunos estudios de gabinete también era fundamental siempre hacer una radiografía de tórax. Me interesaba mucho ver si el paciente tenía neumonía o no. Tomografía de tórax, la tomografía es muchísimo más específico. Vean, esta es una foto de un tomógrafo. Quienes le han hecho alguna vez tomografía es que introducen todo el cuerpo a través de este tubo y nos toma una serie de imágenes para poder ver, digamos, el pulmón en una forma más adecuada y más específica. Y también ultrasonido pulmonar nos servía, sobre todo esto ya lo utilizábamos más en pacientes hospitalizados o en pacientes de terapia intensiva. Vean algunos ejemplos en evolución en relación a las radiografías de tórax para que más o menos vean lo que es una radiografía. Lo que buscamos nosotros era buscar manchas blancas en esta parte negra esto es el pulmón, y lo que nosotros buscábamos eran precisamente manchas blancas para poder decir que el paciente tiene neumonía o no. Vean la diferencia entre esta radiografía, es el mismo paciente 2 días después.
Vean cómo en esta se ven negros sus pulmones, pero aquí yo ya percibo estas manchas blancas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ya no veo tan negrito como veía de este lado, que es el pulmón. Aquí ya veo que el pulmón ya está invadido por el COVID. Otro ejemplo, vean este paciente, vean cómo el pulmón, este es el pulmón del lado derecho, cómo está completamente blanco, y posteriormente, después de su recuperación, se empezó a ver un poquito más del pulmón. Lo vemos también en otros estudios. Por ejemplo, este es un estudio de tomografía que les decía que es mucho más específico, y lo característico de estas neumonías por COVID eran estas manchas blancas que les decimos, ahorita les enseño más adelante, que lo conocemos como vidrio despulido o vidrio deslustrado. Estas lesiones eran muy características de la infección de neumonía por COVID. Una vez que veía una tomografía y veía esto, pues le decíamos al paciente y hacíamos el diagnóstico de que el paciente ya tenía neumonía por COVID. Lo normal era ver estas zonas negras, y una vez que yo veía estas zonas negras y veía esta imagen de vidrio, eso significaba que el paciente tenía COVID. ¿A quién nos hospitalizábamos? ¿Cuál era el criterio? ¿Cuál era la decisión de hospitalizar o no? Número uno, pues dependíamos mucho también de la capacidad de los hospitales. Como ustedes recordarán, había, sobre todo enero y febrero, batallamos mucho con las camas de los hospitales, no había espacio físico. Entonces aprendimos a tratar pacientes que tenían neumonía en casa, a conseguir tanques de oxígeno, concentradores, medicamentos especiales, cuidados generales, enfermeras, para tratar de llevar al máximo y tratar de que el paciente no se complicara, ¿no? Sin embargo, pues hay complicaciones, y hay complicaciones serias asociadas a las neumonías por COVID. Por ejemplo, yo puedo tener una neumonía severa, un paciente que haga falla respiratoria o un síndrome, un conjunto de signos que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una neumonía muy grave, muy severa. Y en los pacientes que estaban en terapia intensiva, parte de las complicaciones que veíamos era falla renal, que dejaban de funcionar los riñones, daño al corazón. Algo muy frecuente y por lo que se morían algunos pacientes eran infecciones secundarias. Una vez que estaban en terapia intensiva intubados, conforme pasaban muchos días porque el pulmón estaba inflamado, era fácil que en el paciente intubado llegaran bacterias y se colonizaran el tubo y colonizaran los pulmones y después lo infectaran, y muchas veces los pacientes fallecían de neumonías bacterianas. Y muerte, dependiendo del hospital, hasta 15% en casos severos, pero lamentablemente vimos centros donde la mortalidad podía llegar hasta 80-90%. Dependía mucho del lugar donde el paciente se trataba. ¿Y a qué se debía que hubiera tanta mortalidad en relación al COVID? ¿A qué se debía? Muchos factores podían jugar un papel importante. Obviamente, conmoción en magnitud de la pandemia, miedos, SIDA, este síndrome que les enseñaba grave, el improvisar, insuficiencia de los ventiladores mecánicos, no teníamos, ya vimos que teníamos para todo el país 5.500, fatiga humana también juega un papel muy importante, llegaba un punto donde los médicos y enfermeras no nos dábamos abasto para atender al número de pacientes, falta de experiencia, la virulencia intrínseca del virus, fatiga de los sistemas de salud que a veces llegaban a claudicar, ventilación asociada a la ventilación, disfunción cardíaca. Algo también que veíamos, una complicación muy común era la trombosis, y obviamente pues todos estos factores podían ser causas directas o indirectas de la mortalidad por COVID. Ahora entraremos un tema muy interesante y que ha generado pues, mucha polémica, que es el tratamiento del paciente con COVID. ¿Qué darles? Pues miren, en un inicio, en relación al tratamiento, dábamos medidas de sostén y sintomáticos, paracetamol, ibuprofeno, buscar la forma de bajar la temperatura, protectores del estómago. Empezaron a salir medicamentos, por ejemplo, en algunos otros países, algunos como los antirretrovirales, que se llama el Remdesivir, que a lo mejor han oído hablar de él. Sin embargo, este medicamento costaba 250,000 pesos, y pues era un medicamento muy caro que no todo mundo tenía acceso. Utilizamos antiinflamatorios, utilizamos medicamentos para cáncer como el ruxolitinib. Al principio satanizaron mucho el uso de los derivados de cortisona, específicamente la dexametasona, algunos antibióticos que cuestionaron mucho su uso. Al principio usábamos mucho acitromicina, ivermectina. Hay quien está a favor, quien está en contra, dependiendo de lo que veamos en la bibliografía podemos ver si realmente sirven o no. Anticoagulantes para prevenir coágulos, recambio plasmático, el oxígeno era fundamental, la ventilación mecánica también. Y algo importante también era no suspender a los pacientes que tenían enfermedades crónicas
sus tratamientos de base, ¿no? Entonces, como ven, si me dicen en la actualidad, al día de hoy, cuál es el tratamiento ideal para el COVID, la realidad es que no tenemos uno específico. A diferencia de, si ustedes recordarán en el 2009, la pandemia de influenza pues fue más fácil de manejar, número uno, porque al inicio teníamos vacuna y el segundo punto era que teníamos este medicamento que se llama oseltamivir que le pegaba muy bien al virus de la influenza, entonces pues así era más fácil manejarlo, ¿no? Pero a la fecha actual, uno de los problemas que tenemos con este virus y cómo ha ido mutando es que no tenemos un tratamiento específico para la enfermedad. ¿Qué pasaba también con los medicamentos? En algún momento me preguntaban, bueno, ¿y sirven o no los broncodilatadores en COVID? Recordar que es una enfermedad que en la mayoría de los casos no afecta tanto al bronquio, sino afecta más bien al tejido pulmonar. Algunos casos podían causar datos de obstrucción bronquial y en esos casos sí podía ser de ayuda. Por ejemplo, utilizar medicamentos que se llaman betagonistas, anticolinérgicos, cortisona inhalada. Había algunos protocolos donde servía para los medicamentos mucolíticos o para romper el moco cuando existía la presencia de abundantes secreciones. Nunca suspender los broncodilatadores, eso era fundamental en los pacientes que tenían enfermedades crónicas. Otro punto importante también fue al inicio de la pandemia el riesgo de los aerosoles. Por ejemplo, al principio se satanizó mucho esto, sobre todo porque una persona con COVID que se le ponía una nebulización corría el riesgo de que la persona enferma pudiera expandir el virus y que la gente que estaba cerca de él pues se contagiara, ¿no? Y esto sucedió con la ventilación no invasiva, con estos tipos de aparatos que se llaman CPAPs, o con los equipos de alto flujo también podíamos ver este problema, ¿no? Muchísimos dispositivos que llegamos a utilizar, inhaladores de dosis medidas, discos, HandiHaler, BreathHaler, Respimat, todos los diferentes tipos de dispositivos y broncodilatadores. En algún momento, si el paciente tenía síntomas, lo podíamos utilizar, ¿no? ¿Qué hay en relación a las vacunas para COVID? ¿Qué es una vacuna? La vacuna es una preparación que está destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, o sea, a generar una respuesta para que una vez que nosotros nos enfrentemos al virus, mi cuerpo la reconozca y me pueda yo defender contra este virus. Y estas siempre se realizan con microorganismos que pueden estar muertos, que pueden estar debilitados, que puedan estar vivos. Y algo muy importante de la vacuna, ahorita hay muchas campañas que están en contra de la vacuna, siempre recordar que la vacuna me protege y protegen a las personas que me rodean. Es por eso que yo siempre he fomentado que los pacientes se vacunen. Vean, por ejemplo, cuáles son los países que tienen más vacunas o que tienen la capacidad o que han vacunado a más de su población. Por ejemplo, estas son, por cada 100 personas de ese país, el número de vacunas que hay. O sea, este total de vacunas no se refiere al número de dosis, sino no necesariamente al número de personas vacunadas, sino al número de dosis, ¿no? Como sabemos, algunas vacunas requieren más de una dosis. Vean, los Emiratos Árabes, por cada 100 personas, tienen 176 vacunas. Por cada 100, Uruguay, Singapur, Bahrein, Qatar, Israel, Chile. Curiosamente, Chile está en esta lista. Dinamarca, Canadá y Bélgica son los países que digamos que tenían o que vacunaban más. ¿Qué sucedió en México? Como ustedes saben, en México las vacunas que se aprobaron fueron estas. Pfizer, en primer lugar, esta tenía una eficacia de 95%, se aprobó el 11 de diciembre. AstraZeneca, hecha de un vector viral, 70% de eficacia. Sputnik, vector viral también, 2 dosis, 92%, se aceptó hasta el 2 de febrero. Y después teníamos las chinas. Por un lado, CanSino, que es con la mayoría que vacunaron a nuestros maestros del país, una efectividad del 66%, y Sinovac 51%, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos tenido en México. No tenemos más vacunas que algunos otros países tienen. Y esta es una pregunta bastante frecuente: si cuándo puedo volver a vacunar, si requiero un refuerzo, si puedo combinar vacunas. Como que todavía es un tema del cual, como apenas tiene un año que salieron las vacunas, empezó al menos en México a vacunar en enero, a finales de diciembre, perdón, pues no sabemos cuál es el resultado todavía real del poder combinar vacunas, ¿no? Algo a lo que le tienen mucho miedo las personas es cuáles son los efectos secundarios de las vacunas. En el brazo donde recibió la vacuna, lo más frecuente era dolor, enrojecimiento, hinchazón. En el resto del cuerpo yo podía tener cansancio, dolores de cabeza, dolores musculares. Hay, en los casos a lo mejor un poquito más severos, escalofríos, fiebre, náusea. Y lo que recomendan era cómo reducir los efectos secundarios de la vacuna, aplicar un paño limpio, frío,
unos hielos o algo húmedo en el área afectada y mover el brazo lo más que se pudiera, tomar líquidos y usar ropa liviana. En algunos casos podíamos utilizar paracetamol, ibuprofeno cuando tenía fiebre o mucho malestar general. Y afortunadamente la mayoría de los casos, que era lo que a la población le tenía mucho miedo, eran las reacciones serias, ¿no? Que alguien se muriera. Se vieron algunos casos de trombosis severas. Sin embargo, cuando se evaluaban y se veía la cantidad de millones de vacunas que se habían aplicado, el riesgo-beneficio era mucho mayor el vacunar que el no vacunar, sobre todo. Y algo importante también es recordar que las vacunas nos protegían contra las formas severas de la enfermedad y, sobre todo, tratar de disminuir la mortalidad y tratar de disminuir el número de pacientes que iban a requerir hospitalización. Ahora hablaremos brevemente de un tema que se me hizo muy interesante tocar y platiqué con Mari Carmen cuando íbamos a diseñar esta charla, que era la aromaterapia en COVID. ¿Qué hay en relación a esto? ¿Qué podemos decir en relación a aromaterapia? Bueno, obviamente la mayoría de ustedes sabrán más de esto que yo. Recordar que el papel de la aromaterapia lo tenemos que tomar en cuenta que es una terapia alternativa, no sustituye al tratamiento médico de lo que utilizamos, pero que sí puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, ustedes saben que se hacen con aceites provenientes de plantas, cortezas, hierbas y flores, que promueven bienestar físico y psicológico y mejora la calidad de vida en personas con enfermedades crónicas. Muchas enfermedades o pacientes con enfermedades crónicas. Yo a mis pacientes que tienen enfermedades pulmonares, que es mi especialidad principal, pues sí les puedo mandar algo de aromaterapia, mejoran el sueño también, incluso recordar que desde el antiguo Egipto ya se utilizaban los diferentes tipos de aromaterapia, que esto es algo no nuevo y que tienen muchas propiedades y que sabemos que hay diferentes tipos de sustancias que pueden ser de gran utilidad y gran ayuda y que las hemos llegado a utilizar como complemento, ¿no? Recordar que una vez que tenemos este efecto de olor que entra a través de las neuronas olfativas, estas moléculas aromáticas entran por la cavidad nasal y van a estimular el bulbo olfatorio, y este bulbo olfatorio va a jugar un papel muy importante en el sistema nervioso central, con el sistema límbico del cerebro. Este sistema límbico del cerebro, recordar que el cerebro es muy poderoso y puede ayudarnos a tener un efecto benéfico de bienestar, y obviamente que los pacientes muchas veces, independientemente con todo y el tratamiento que les dábamos, los pacientes sentían ayuda y sentían beneficio con la aromaterapia. Obviamente, pues todo esto ustedes lo conocen bien, los diferentes tipos de sustancias que utilizamos, como decía Mari Carmen al inicio, el Leucasol, que yo lo tengo aquí casi siempre a mi lado en el consultorio, lo utilizo para sanitizar y para que me ayude a esta parte. El eucalipto ha sido siempre muy apreciado por las propiedades que tiene desinfectantes del aire, nos brinda una sensación buena al respirar debido al aroma de sus hierbas, despeja la mente y despierta los sentidos, ¿no? Tenemos otros que esta crema de esencia de tomillo puede ayudar a esta sensación de bienestar instantánea ante los cambios bruscos de clima. Los vapores de baño en inmersión pueden aliviar la tos y descongestionar las vías aéreas respiratorias tanto de niños como adultos. Y obviamente algo que me gusta de esto, cuando me preguntan los pacientes, esto no tiene muy poquitos efectos adversos, son bastante bien tolerados y nunca he visto un paciente que se haya quejado de utilizar aromaterapia. El aceite de eucalipto despeja los pensamientos, estimula, refresca, también purifica el ambiente y devuelve esa sensación de poder respirar al aire libre. La esencia para baño de quinasia y ginseng siberiano también, yo recientemente apenas lo conocí y vi que tenía muchas propiedades, entre ellas dar un efecto energizante y reparador. Este aroma puede transmitir optimismo, energía y obviamente pues todas estas cosas que parecieran que suenan medio esotéricas, son muy importantes y lo utilizamos con los pacientes y hemos logrado tener pues beneficios buenos cuando combinamos nuestras terapias con aromaterapia, ¿no? El aceite también de tea tree para renovación celular, reconfortar piel enrojecida, regenerar la piel dañada y también como antiinflamatorio y sobre todo como un antiviral. Entonces, al tener esto y poderlo combinar en los difusores, pues creo que podría ser de gran ayuda y puede jugar un papel muy importante en la enfermedad, ¿no? Antes de pasar al síndrome post-COVID, enseñarles que aquí también tengo mi difusor que lo utilizo de forma importante y tengo también mis diferentes combinaciones y de repente hago como mis combinaciones de tea tree con menta o le pongo tomillo y eso y
y a los pacientes les gusta cuando entran al consultorio tener esa sensación como de bienestar y de olor en relación a los productos que todos ustedes manejan. El síndrome post-COVID, eso es algo, es qué pasa después de que una persona tuvo COVID. Creo que ahorita la mayoría de mis pacientes que tuvieron COVID, los sigo tratando, los sigo viendo por este síndrome post-COVID. Hay extremadamente un sinfín de complicaciones relacionadas al COVID-19, por ejemplo, desde neuropsiquiátricas, podemos tener que los pacientes continúan con esta sensación de falta de olfato, falta de apetito, pueden hacer complicaciones importantes como fibrosis pulmonar, arritmias cardíacas, corazón inflamado, alteraciones de la coagulación, eventos trombóticos, falla renal del sistema gastrointestinal, muchos datos, ¿no? Por ejemplo, tos persistente, dolor torácico, algunos pacientes quedan con palpitaciones, trombosis recurrente, disfunción del hígado, algo importante también, pérdida de masa muscular, debilidad, pérdida de la condición física, también pérdida de cabello. Muchos pacientes, un 20-30% pierden el cabello. Vean así, por ejemplo, algunos de los síntomas en porcentaje que sucede. El 80% de los pacientes que tuvieron COVID por lo menos quedan con alguno de estos síntomas. 58% de los pacientes refieren fatiga, 17% refieren sudoraciones nocturnas, dolores de cabeza en un 44%, trastornos de la atención en 27%, la pérdida del olfato puede persistir cierto tiempo, 21%, y así nos vamos con muchos síntomas que pueden mantenerse, ¿no? Ansiedad, tengo pacientes que quedan con mucho miedo, con ansiedad, depresión, que ya no quieren salir de sus casas, los médicos ya no quieren ir al consultorio porque tuvieron COVID, 19% tos, algunos quedan con dolor torácico, dolor de la espalda. Entonces, lo importante aquí es hacer un seguimiento adecuado, ver cuál es el síntoma que tiene el paciente y de acuerdo a eso iniciar un tratamiento específico. Ya para terminar, ¿cuáles son mis recomendaciones en relación a la prevención del COVID o cómo debemos de seguirnos cuidando hasta el día de hoy? Obviamente, evitar las aglomeraciones humanas, ir a eventos que estén cerrados o masivos, no confiarnos en que estemos vacunados para poder hacer todas las cosas, evitar saludar de mano, evitar saludar de beso, algo que era muy frecuente que hacíamos de beso, de abrazo, saludar de mano a nuestros amigos, no tocar, quitarnos la costumbre de tocar ojos, ni nariz ni boca con las manos sucias, no compartir objetos, no compartir alimentos ni bebidas, lavarse las manos frecuentemente, mantener la limpieza en el lugar de trabajo, si estás enfermo utilizar el cubrebocas y de plano no ir a trabajar o no salir de casa, descontaminar manijas y superficies con desinfectantes comerciales, estornudar, si vamos a estornudar o toser, siempre con el hueco del codo y la palma de la mano hacia afuera. Si estás enfermo, permanecer en casa y reportártelo a tu superior de tus jefes, consultar al médico si presentabas algún síntoma, y algo muy importante, lo que le pedíamos a los pacientes era que no se automedicaran. Era bastante frecuente que el paciente iba y empezaba con algún remedio casero, la neumonía avanzaba y luego muchas veces cuando llegaban con nosotros, pues ya tenía neumonía de focos múltiples y ya era tarde, ¿no? Recomendaciones generales, ya para terminar, el distanciamiento social entre 1.5 y 2 metros es fundamental esa distancia, el uso de cubrebocas obligatorio en lugares públicos, recomiendo, hay que seguirlo utilizando, cada vez vemos más lugares, sobre todo en otros países, que se han confiado y que han dejado de utilizar el cubreboca y creo que eso es un error, es algo que no debe de pasar. El lavado de manos en forma regular, hay que estarlo haciendo cada 2-3 horas o estar utilizando geles con un porcentaje de alcohol para que nos estemos sanitizando todo el tiempo. Mantener la higiene respiratoria de toser, estornudar, evitar tocarnos los ojos, la cara y nariz y mantener nuestro sistema inmune sano, dieta adecuada, ejercicio, sueño y por qué no en estas recomendaciones generales yo añadiría esta parte de la aromaterapia que puede ser una herramienta extremadamente útil para nuestros pacientes que tuvieron COVID o post-COVID. Y con esto terminaría mi charla. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Cosas muy interesantes y de pronto no sabemos, vemos algunas en la televisión y no sabemos si son verdad o mentira, ¿no? Bueno, quiero decirte que tenemos 2,200 personas conectadas. Muchas gracias por darte este tiempo. Tenemos más de 170 comentarios, más de 150 comentarios en el chat. Entonces, sería un poquito complicado.
Hay varias personas que casualmente los has atendido, que están diciendo que hayas atendido a su papá, a su pequeño y demás. Te quisiera nada más robar 5 minutitos más Sí, para por hacerte supuesto, 5 o 7 preguntas, claro que sí. pero sí, si me das oportunidad, lo que voy a hacer es que vamos a bajar todas las preguntas para que todo el mundo quede como más contento. Bajamos todas las preguntas, te las mando y cuando tengas un tiempecito, si me ayudas a contestarlas por escrito, Claro, cuando tengas un tiempo, no claro que tiene sí. que ser como tan rápido, Claro y que sí. después yo se las comparto a todas las personas. ¿Te Por parece? supuesto, sí, Mari Carmen, claro. Ahorita, por ejemplo, de las que surgieron mucho más veces fue, ¿cuántas veces puede contagiarse una persona? Pues mira, ahorita hemos visto ya últimamente la consulta, sí he tenido casos en que he tenido pacientes de segundo, que ha tenido recaídas de COVID. Esto es poco común, afortunadamente, no vemos muchos casos. Yo no he visto ninguno de tres eventos de COVID, pero sí me ha tocado ver eventos de dos. Y muchas veces sucede porque bajan la guardia y porque creen que ya tuvieron COVID, no les vuelve a dar, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos con las medidas de protección, el cubrebocas, la higiene de manos y el distanciamiento social son fundamentales para que no vuelva a pasar esto. Perfecto. Otra pregunta que también surgió varias veces fue, ¿qué tan segura, perdón, qué tan eficiente es la prueba de PCR? Porque algunos pacientes han salido como negativos, pero tienen Ajá. todos los síntomas, ¿no? O sea, Ok, todo este tema. es una buena pregunta. Fíjate que el PCR es muy exacto en general, pero sí puede haber fallas. Me tocó ver fallas y ¿sabes dónde lo hemos visto últimamente con esta famosa cepa Delta, la que proviene de la India? Me ha tocado ver pacientes muy sintomáticos y que tienen prueba de PCR negativa. Lo que hacemos en estos casos es después repetimos la prueba de PCR a los 3 o 5 días y recordar que el PCR no detecta, sobre todo en los pacientes que ya se curaron, no se confíen en que la PCR tiene que estar completamente negativa. Muchas veces, como lo dije en la charla, el PCR es una prueba en la cual no te distingue si el virus está vivo o está muerto. Ya. Entonces, si yo quiero estar seguro cuando ya me curé que no contagio, la prueba ideal para realizar es el antígeno. Y el PCR me va a servir muy bien. Por ejemplo, también otro ejemplo clásico es hago una prueba de antígeno cuando ya tuve contacto con alguien, tengo síntomas, mi prueba de antígeno sale negativa, entonces en esos casos si pido PCR, como detecta fragmentos del material genético, puede ser mucho más exacto. Pero no nos confiemos, creo que es como un poco de todo, es sobre todo a mí yo lo que me fijo mucho es el contacto que tuvieron, los síntomas del paciente y la prueba. Una prueba negativa no necesariamente nos dice que un paciente no esté enfermo. Perfecto. Y aunado a esta pregunta es, ¿te puedes hacer la prueba con cierta periodicidad o no es recomendable a menos que tengas algún síntoma o que hayas convivido con alguien? No, yo diría que no es recomendable. Casi me ha tocado ver que en algunos trabajos eso se las piden constantemente. Si es una persona que sale o que tiene un riesgo laboral, por ejemplo, yo o alguna otra persona que está saliendo mucho a la calle, creo que entonces no es mala idea, sobre todo para poder encontrar o descartar casos de pacientes que pudieran ser asintomáticos. Y me tocó ver pacientes que les hacían la prueba aleatoriamente y salían positivos, ¿no? Entonces sí creo que es importante, pues por lo menos si eres de alguien de riesgo, por lo menos hacer pruebas una vez al mes, ¿no? Perfecto. 2 más y ya, te Sí, claro que liberamos. sí. Claro que sí. Bueno, no, perdón, son 3. Sí, venga. Si te enfermaste de COVID ya teniendo la primera vacuna, Ajá. ya saliste negativa, ¿cuánto tiempo después te puedes poner la segunda vacuna? Casi siempre recomendamos entre 2 y 3 semanas. Que ya estás negativo, ya no tienes síntomas, ese es el momento ideal para poner la vacuna. Perfecto. 2, 3 semanas después de haber negativizado. Perfecto. La penúltima. ¿Qué tan real es el tema de que a los pequeños, a los niños, les da menos fuerte COVID? Es real, ahorita con el advenimiento también de esta nueva cepa de Delta, sí hemos visto casos de niños enfermos y lo que se ha visto, yo no soy pediatra, pero cuando platico con mis colegas, neumólogos pediatras o infectólogos pediatras, sí han tenido más casos de niños que se han enfermado, pero sobre todo los niños que desarrollan neumonía son los niños que tienen sus defensas bajas. Por ejemplo, niños con alguna enfermedad crónica, que tuvieron cáncer o que tienen cáncer o que tienen alguna enfermedad en la cual están utilizando algún tipo de medicamentos. Digamos que eso es a los niños que más les da.
Afortunadamente, durante la pandemia no hemos visto un pico franco de niños o mayor mortalidad de niños, afortunadamente, ¿no? Creemos que hay una teoría en la cual pareciera que el niño, como está más expuesto a diferentes tipos de virus, tipos de coronavirus, influenza y eso por donde se movilizan ellos, las escuelas y eso puede hacer que tengan como una especie de factor protector contra el COVID. Entonces, creemos que eso ha hecho que los niños no se enfermen tanto. Perfecto. Por último, obviamente, además de utilizar todos los días equinacia, tomillo, casol, tea tree, nos preguntan si sugieres el poder tomar alguna vitamina en forma preventiva. Ok, sí, por supuesto. Yo las vitaminas que siempre recomiendo a mis pacientes son vitamina C, vitamina D y zinc. Esas dos vitaminas y este mineral son los que están demostrados que pueden servir un poco más para prevenir, pues, no solo COVID, ¿no? Sino infecciones respiratorias en general, ¿no? Hay quien está a favor de las vacunas, hay quien no cree en las vacunas. Yo sí creo y posterior sí les dejo a mis pacientes, incluso para prevenir también, pero también es importante que las personas hagan ejercicio, que lleven una vida saludable, que coman bien y todo, para también que el sistema inmune, favorecer al sistema inmune, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en esa diapositiva que presenté de las comorbilidades, los pacientes que son hipertensos, diabéticos o que tienen obesidad, vimos que eran a los pacientes que más mal les iba, ¿no? Entonces, por eso que recapacitemos todo esto y que veamos el llevar una vida sana y eso, a final de cuentas, nos puede salvar de algo serio. Perfecto. Doctor, pues la verdad es que muchísimas gracias. Sé de verdad, o sea, muchas personas no te conocen. Yo que tengo el gusto de conocerte, de verdad es un doctor muy, muy ocupado, así que agradezco de verdad tu tiempo, Gracias, tanto el tiempo de preparación y me parece que no sería la última ocasión que pudiéramos hacer algo así. Hay muchísimas preguntas. En este momento en el chat tenemos 233 comentarios. Les pido una disculpa a todos los que no podemos resolver en este momento sus dudas, pero nos llevaría horas y horas y horas. Entonces, me comprometo y ya comprometí. Si me las haces llegar, con mucho gusto, al doctor. claro. Perfecto. Claro que sí. Pues solamente me resta decirte que muchas gracias. Gracias porque siempre estás dispuesto a ayudar, ¿no? Gracias por lo que estás haciendo por todos los enfermos de nuestro país. Y pues que estés muy bien y muchísimas gracias a todos. Recuerden que JUS no para, esto continúa y estamos arrancando apenas la semana 34. Recuerden, estando activos, si quienes hayan estado activos semana 33, aún tienen muchos beneficios por vivir. Que tengan muy buena tarde, gracias por conectarse y nos vemos en la próxima. Buena tarde a todos, gracias. Gracias, hasta luego.